Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Vamos a hablar de Ossiarch de Bone Reapers en esta tercera edición, pero dentro de esta primera temporada. Esto es una visión un poco general de lo que se viene, de esos cambios. Y vamos a hacer una serie de vídeos así de este estilo. No voy a hacer de todas las facciones ni de la mayoría como fue en el anterior, o sea, en las anteriores veces, pero sí vamos a hacer de algunos. En este caso, pues Ossiarch de Bone Reapers, ya sabéis que tuvo aquí una bajada de puntos. Es aquí en pantalla. Y bueno, es normal, ya que son unos ejércitos que estaban en la zona baja, o sea, la zona media-baja. Y bueno, esta edición va a traer cosas buenas y cosas malas. Entonces vamos a comentar pues ahora las unidades y todo esto. Lo primero, los puntos, pues Arkham bajó 20 puntos. Lo que es el hechizo permanente, el Bonetizer bajó 35. La Immortis Ward bajó 15. Cliecabalos 15. Morgas, Archai y Harbingers bajaron 5 puntos cada uno. Los Mortisan, el Bone Shaper y Soul Manson bajaron 20 y 25 puntos. Ahora están todos los Mortisan a 115 puntos. Los Stalkers bajaron 5 puntos. El Nightmare Predator bajó 5 puntos. Y el Soul Stealer Carrion bajó 35 puntos. Es decir, casi todo bajó en este libro. Y vamos a ver ahora pues un poco pues agrupados por unidades. A ver, por una parte, en cuanto a los héroes pequeños, que aquí podríamos incluso separar lo que es el Liekabalos y Zandos del resto. Por ahora, Ossiarch de Bone Reapers no hemos visto una FAQ, o sea, las FAQs de facción no han salido, pero en principio las cosas gordas ya las han puesto. No creo que ahora Ossiarch pues, vaya a tener que pueda una unidad que pueda recibir varios puntos de mando, cosas así. No creo que lo vaya a tener. Si lo tuviera, pues la verdad es que podría mejorar, porque tenemos el problema, o el gran problema, de que las unidades pues a veces tienen que elegir entre ir defensivas o ir ofensivas, y eso es un hándicap grande. Lo haremos cuando lleguemos ahí a las unidades de campo. Entonces, Bog Mortian creo que sigue estando como antes, o sea, en punto sigue igual, es más caro que los otros héroes, que los otros magos, los otros Mortisan, y los Mortisan en general pues son mejores. Entonces, no sé, en vez de llevar un Bog Mortian, pues llevas un Soul Manson, por ejemplo, y tienes ahí pues 20 puntos adicionales para gastar en otra cosa. Más el Soul Manson sigue siendo un must en muchas listas por el simple hecho de que lanza 2 hechizos, disipa 2, y su hechizo además lo puede lanzar varias veces, que es un repetir unos, que parece una tontería, pero repetir unos pues no está nada mal, sobre todo cuando tienes unidades que te pueden ir al 2 incluso, para meter todo. Es decir, tiras 20 ataques, y como algunas unidades tienen ataques adicionales al 6, pues de esos 20 ataques terminas tirando luego más 25 a lo mejor para herir. Entonces creo que es una unidad bastante interesante. Quizás el peor parado en este caso es el Soul Reaper. Soul Reaper, que se supone que es una especie como de mago de combate, es decir, una de esas miniaturas que vas a intentar meter a combate hasta que salga el libro nuevo, va a seguir un poco sin uso. Sí que se le pueden poner artefactos y rasgos para que tengan mayor pegada y tal, pero sigue teniendo 3 ataques, por lo tanto realmente no renta. Solo ibas a meter para cerrar listas, cuando no te llegaban puntos para los otros, pues lo metías a él a lo mejor, pero ahora que cuestan los 3 igual, no tiene ningún sentido. El Bone Shaper tiene una habilidad que es muy buena, que es levantar miniaturas, revivir 3 miniaturas o curar 3 heridas. Es muy buena, pero realmente el ejército ya suele tener otro tipo de curaciones, o sea, tiene más formas de curar, y el problema es que tiene que ir bastante cerca de las miniaturas, hasta 6 pulgadas, mientras que Arkham, por ejemplo, lo tira 24. Entonces, Catacross también lo hace 24. Entonces, realmente no sale bien parado ahí. Sigo diciendo que es un buen personaje, pero está opacado sobre todo por el Soul Manson, con sus dos hechizos. Y el Soul Reaper, pues es el que no se va a usar demasiado. Creo que en esta edición no se va a usar, pues ya no es para cuadrar listas. Bog Mortian, más de lo mismo. No te aporta nada a lo que es al ejército, mientras que los otros, por lo menos, bueno, digo, el Soul Manson tiene ahí su utilidad, el Bone Shaper tiene su utilidad, pero Soul Reapers y Bog Mortian realmente no tienen utilidad, más que para que puedas llevar una partida así, pues curiosa. Luego, Liekabalos y Archcabalos Zandos. A ver, son buenas unidades, sobre todo pues ataque adicional que dan. Zandos, claro, ahí tenemos el problema de que
das las repeticiones o das el ataque adicional. Está más limitado ahí. Además es de renombre Zandos, por lo tanto queda todavía más limitado de lo que estaba. Creo que es una miniatura que no se va a ver demasiado, a pesar de que de esas repeticiones también tienes el ataque adicional, entonces tienes que elegir entre una cosa y otra, ya no puedes juntar, que era lo interesante de Osiar Reponer Reapers. Pues Osiar Reponer Reapers, por así decirlo, exportó ideas, como que las unidades, el líder de las unidades, pues puedan dar habilidades de mando, utilizar habilidades de mando, y sin embargo no ganó nada a cambio. Entonces, bueno, creo que el Cábalos sí que se seguirá usando, sobre todo que es un héroe que tiene más aguante que los demás, mueve más, da ese ataque extra que ofensivamente está muy bien, y sobre todo más orientado en Mortis Praetorian, dado que en Mortis Praetorian no tienes el Ren -1 que puedes tener en Petrifex. En Petrifex directamente el Cábalos no lo quieres tanto, salvo que vayas a dar ataques adicionales a una catapulta, por ejemplo. Si no, al resto, pues le vas el perforar adicional que te, más o menos, dependiendo del caso, te puede venir mejor o peor. Cuando a algunos te interesa más el ataque adicional, pero lo que es el perforar está muy bien en la mayoría de los casos. O sea, cosas como que puedan ser etéreos, cosas así. Y aparte lo que decíamos de la limitación que tiene a mayores, que veremos luego. De los héroes grandes, a Arkham le han bajado de 20 puntos, tampoco es muchísimo. Creo que en parte es porque es una miniatura que sigue salvando a 4. No es como los otros el Mortarcas que hay, que sigue salvan a 3, como Neferata, por ejemplo, Catacross, Manfred, pues salvan a 3. Y Arkham se quedó a 4 porque se entiende que es pues como un mago. Bueno, es un mago. Y los magos normalmente suelen tener peor salvación o peores atributos en ese sentido. En pegada también es el que menos pega de los Mortarcas. Bueno, a lo mejor, no sé, podría estar por ahí Olinder, pero Olinder, bueno, tiene sus habilidades y sus cosas. Pero bueno, me refiero a los Mortarcas así un poco grandes. Y realmente donde está su fuerte es en la magia, donde ahí sí que destaca muchísimo. Además tiene una muy buena curación, incluso cura más que Catacross, es decir, a más unidades. Por lo tanto, Arkham es muy usado. Y creo que va a seguir siéndolo, porque sigue siendo interesante. El poder controlar la magia, las habilidades que da, conoce todo el lore, está muy bien. Catacross, por ejemplo, es una miniatura que a veces se ve sustituida por Arkham. En algunas listas incluso se ven los dos, tanto Catacross como Arkham, ya no se meten más héroes. Y ahora que no hay tampoco pues mapas de conquistar solo con héroes, puede estar bien. La resurrección de uno y otro pues, es bastante buena. Son varias unidades, 3 heridas. Incluso al tener los dos se levantan pues 6 heridas o 6 miniaturas. Y da una curación bastante interesante. Ahora, como decíamos, hay más mortalidad. Y quizás pues levantar pues eso, 3 o 6 heridas, 3 o 6 miniaturas puede estar bastante mejor incluso que la anterior. El problema es cuando te revienta una unidad entera, pues que ya dejas de tenerla. Catacross en ese sentido se come bastantes puntos. Son 340 puntos frente a 450. Con eso te da para meter, pues por ejemplo, 10 Mortex más. Entonces, pues bueno, creo que Arkham, no, habrá que verlo, quizás va a brillar un poco más que Catacross simplemente porque te permite hacer más cosas. Pero Catacross, por otra parte, tiene también cosas bastante buenas. Porque, claro, podemos decir, bueno, Arkham te permite llevar más puntos. Vale, pues que Catacross ya de por sí mete un -1 a impactar a una unidad. Eso quiere decir que esa unidad que sabes que te va a llegar, que te va a pegar y te va a matar miniaturas, le está restando 1 a impactar. Que el rival, bueno, luego se da un +1 a impactar, vale, pues que a lo mejor ya solo iba a dar igual. Y entonces, pues en vez de ir a 3 iba a ir a 2 y ahora va a 3. Acabamos de hacer que impacte pues un 16,667% peor. Así que Catacross no creo que vaya a ser descartado. Ya digo que Arkham ofrece unas características con control de magia y ser un poco más barato. Catacross, pues ese -1 a impactar, el robar puntos de mando para que el rival se pueda bufar menos. También tiene ese ataque adicional que puede dar. Tiene más aguante. Entonces creo que Catacross realmente no se va a dejar de ver. Tiene sus complejidades, porque como es la miniatura, ¿no? Que no es una miniatura que cuesta bastantes puntos, pero no es... hay una miniatura súper pegona, salvo cuando ya tiene bastantes heridas. Entonces, pues bueno, está un poco ahí... Es una miniatura un poco especial. Y Nagas, que lo he dejado aquí para el final. Creo que es una miniatura que no me iba a parar ya con ella. He hablado ya en otros vídeos.
Y creo que esta edición pues tampoco aporta así nada especial, está un poco rezagado, es decir, cuesta muchos puntos para el aguante que tiene. Su problema es el aguante, hay muchas cosas que lo pueden barrer en un turno, o si no lo barren en un turno lo dejan prácticamente muerto, y eso creo que lo limita muchísimo. Cuando es una miniatura que vale la mitad de los puntos de la lista, 955, creo que necesita tener algo que le dé un aguante adicional. Podéis opinar igual distinto, como queráis, pero yo lo veo así. Es una miniatura que si no tiene... Obviamente no puede beneficiarse de las reglas de lealtad de algunos ejércitos. Imaginaos que Nighthound, que podía estar dentro de Nighthound y se podía retirar y cargar, ser etéreo, todas estas cosas. Además que puede mejorar lo que es la salvaguarda. Entonces, si juntas todo eso, pues a lo mejor ahí sí que estaría muy bien, incluso estaría roto por algunas cosas. Pero en otros no estaría bien. Y el problema es que cuando hay una miniatura que se comparte en varios ejércitos, si no tiene un buen War Scroll, pues no va a funcionar bien en todos los ejércitos. Y en este caso, para mí está sobrecosteado. Y vamos ya con lo que serían las unidades de línea. Decimos de línea, los Stalkers y Mortis Guard son línea si lleváis un Mortisan de general, que además ahora con las reglas de White Dwarf mejora un poco, por lo tanto es bastante factible. Entonces, empezamos por los caballeros de Raiders. Creo que tienen dos utilidades. Una, hacer de pantallas, aunque no son una pantalla barata, son 190 puntos. Para mí es una unidad también muy sobrecosteada. Pero tienen dos cosas buenas. La movilidad, mueven 12 pulgadas, más sabéis que por punto de mando de Osiarcas, pues 13 pulgadas adicionales. Por tanto, pueden mover 15 pulgadas, corren y cargan con un +1. Y tienen una táctica que es muy fácil, es básicamente cargar y no morirse, es decir, que sobreviva alguna miniatura. Vamos, que no muera la unidad después de cargar. Con lo cual es bastante fácil. Son 2 puntos ahí de las tácticas. Y las tácticas, recordad que ahora son más difíciles. Por lo tanto, los caballos de Raiders creo que posiblemente se vean precisamente por... bueno, recordad que también no son Galetian Veterans, pues llevan montura, lo cual para ellos es muy bueno. ¿Por qué? Porque no van a recibir daño adicional. Es decir, más una unidad que tienen 3 heridas cada uno, dentro de Mortis Praetorian o dentro de Petrifex tienen cierto aguante, y lo bueno es eso, tienen movilidad, por lo tanto permiten hacer tácticas, incluso alguna gran estrategia puedes tirar un poco de ellos por el tema de la movilidad, es decir, como no pegan mucho, pues a lo mejor el rival tampoco les da mucha importancia, y sirven eso para pantallar, mover, se pueden revivir si no muere la unidad entera. Creo que tienen ahí pues un cierto potencial para hacer cosas, pero no matan nada, ¿de acuerdo? Así que tened cuidado y tened en mente eso. Bueno, para las tácticas no son Galetian Veterans, movilidad, y bueno, también podéis hacer, si queréis, meterlos en el Bounty Hunters para que tengan el +1 al daño contra ciertas unidades, contra los Galetian Veterans, con lo cual os puede cundir un poco en que tienen un poco más de daño. Y bueno, pues a lo mejor ese daño insuficiente que tenían, pues con esto mejora un poco, porque también que se le dé algún hechizo encima y cosas así. Entonces creo que aquí pues han mejorado, aunque sí, sigo diciendo que para mí están sobrecosteados. 190 puntos me parecen muy caros. Y tenemos la Mortek Guard. A ver, Mortek Guard tiene cosas buenas y cosas malas. En esta temporada 1 hay cosas que son muy interesantes. Lo de Galetian Veterans, por ejemplo. Realmente esta unidad lo único que le beneficia es que si van dentro del batallón de conquistadores expertos, pues van a valer por 3, y siempre se alaba lo que es la dureza y el aguante de estas unidades. Pero mucho ojo, porque son Galetian Veterans, por lo tanto reciben +1 al daño cuando atacan ciertos batallones. Por eso digo que, así como antes se lanzaban un poquito, así unidades de 20, las lanzábamos un poco hacia adelante como escudo ellos mismos, ¿no? Como para limpiar y tener aguante. A lo mejor ahora mismo hay que darles un poco más de ayuda con otras herramientas. Pues un Gotizar, puede ser eso, como decíamos antes, una pantalla, 2 unidades ahí cerca para apoyarse una a otra, etcétera. ¿Por qué? O a lo mejor incluso nos interesa llevarlas en unidades de 10 en vez de unidades de 20 y hacer varias capas. Pues lo que decía, ese Bounty Hunters que les da +1 al daño contra ellos es un problema. Y otro problema muy grande es que ya no existe el batallón Hunters of the Heartland, por lo tanto, que siempre iban ahí para poder precisamente darse a repetir para salvar. Bueno, pues ahora los monstruos también son un problema para ellos. Pueden rugir y pueden hacer que no puedan directamente usar habilidades de mando, con lo cual es un problema. Ni pueden usar ni defensivas ni ofensivas. Por lo tanto,
es un nerf bastante grande. Es decir, van a recibir más daño, son pena de 25, por lo tanto ya pegaban 2 filas, no van a pegar ahora más de los que pegaban antes, y reciben +1 al daño, más se comen las embestidas monstruosas. Por lo tanto, han sido nerfeados de varias formas, desde varios aspectos, y lo que decimos, que aunque es una unidad que tiene aguante, al recibir ahora más daño, más las embestidas, todo esto, creo que es una unidad que va a sufrir y se va a jugar distinto. Antes unidades un poco grandes, pues ahora necesitan jugarse de otra forma. Necropolis Stalkers, creo que en Osiarcas son los ganadores más grandes, los más importantes aquí que han ganado en este libro. Sobre todo por pasar a ser línea. ¿Y por qué? Pues porque si los juegas sin ser Galletian Veterans, lo vas a querer llevar en unidades de 3, porque no vas a conseguir prácticamente pegar con segunda fila. Por lo tanto, para poder sacar el rendimiento, le vas a meter un Soul Manson, o un Soul Bone Shaper, o un Soul Reaper si queréis, como general, para que sea en línea. Y en el momento que sea en línea, aquí se nos abre ya se nos abren las puertas. ¿A qué? Bueno, pues los Stalkers tienen 5 ataques cada uno. Bueno, lo normal es llevarlos con el arma el pequeño, no los espadones esos que sí tienen más daño pero son menos ataque. Bueno, a mí no me gustan los espadones porque impactan al 4 y impactan peor. Y por lo general, sumándole buffos, terminan yendo peor. Los Stalkers tienen 2 cosas buenas. Lo primero, que las embestidas monstruosas, entre comillas, te dan un poco igual el rugido, que no te puedes tirar habilidad de mando, no le importa tanto porque si necesitan defender, se les puede ya, pues por ejemplo, haberle echado antes, pero esta cosa hay que hacerlas previamente, que no tienen defensa total, pues se le puede echar, por ejemplo, un escudo místico y tienen el repetir para salvar. Entonces, por ejemplo, dentro de Petrifex o incluso dentro de Mortis Praetorian, irían con +2 a salvar, o con +1 a salvar y -1 al perforar de las armas enemigo, por lo tanto, irían igual. Como si fuera +2 a salvar, vamos a pensar, para resumir. Y podían tener repetir todo para salvar. Entonces, si van a 3s, ignorando 1 al Ren, o sea, restando 1 al Ren al rival, y aparte repitiendo para salvar, más salvaguarda de 6, pues tienen un aguante bastante decente. Diréis, ahora también lo tenían. Vale, pero es que ahora tenemos el problema de que la Morte Guard, si le meten un rugido, ya no pueden repetir para salvar, mientras que los Stalkers sí pueden repetir para salvar porque tienen que elegir la posición de combate. Es decir, las caras esas que llevan 4, cada una es una posición de ataque. Entonces ahí es donde podemos intercambiar. Es decir, podemos dar las salvaciones, o si no, la más usada, porque es la que realmente da más daño, es el +1 a perforar y +1 al daño. Y aquí es donde realmente brilla. Podemos pensar en meterlos en 2 batallones. Tanto el de contar por 3 está muy bien, porque tendríamos una unidad que ya pega mucho de por sí, que iría por ahí, pues imaginaos una unidad máxima, pegando 2 filas, sería una unidad de 9. Sería reforzada 2 veces. Entonces esa unidad pues contaría por 27 en los objetivos. Con lo cual no es una locura pensar en meterlos ahí. Por otra parte, si queremos directamente ir a destrozar, podemos meterlos en el Bounty Hunters en vez de en el Expert Conquerors. Y lo que haría sería tener +1 al daño contra unidades pues, de Galletian Veterans. Pondrían con red -2, incluso red -3, daño 3. Con lo cual, eso hace muchísimo daño. Muy, muy difícil aguantar eso, red 3, red -3 por un punto de mando, daño 3. Entonces es una unidad muy mortífera. El problema es que no se pueden revivir miniaturas, sí que se pueden curar. Y aún así, pues es una unidad un poco cara, si juntamos todo me refiero, porque la estás llevando reforzada. Y bueno, siempre te puedes tener delante pues un Velacor o cosas así. O te pueden meter delante una pantalla barata. Pues en el vídeo del día de ayer hablábamos de que esas pantallas baratas pues a lo mejor siguen siendo útiles. Pues a veces parece que las desestimamos, pero realmente siguen siendo útiles precisamente porque aquí haríamos overkill. Tienen 5 ataques cada uno, pues son muchos ataques que meten ahí. Y bueno, lo dicho. El problema, decíamos que es el coste. Una unidad reforzada 2 veces son 525 puntos. Si vais, por ejemplo, a Catacross, ya estamos hablando de que solo con esas 2 unidades ya tenemos 1000 puntos. Lo bueno es que los Stalkers, como aquí son línea, o como los queremos llevar como línea,
nos van a ocupar menos, es decir, nos van a quitar ya un slot que normalmente se lo asignamos, ¿no? Lo más habitual es eso de 2 Mortex y una de Cábalos. Pues a lo mejor con esto vamos una de Cábalos, una de Mortex, una de Necropolis Stalkers, por poner un ejemplo. Y bueno, creo que son los grandes ganadores del libro. Luego la Immortis Guard, que también puede ser línea, también del mismo motivo, de la misma forma que los Stalkers. Immortis Guard ha bajado, a mí me sigue sin convencer. Es decir, es una unidad que hace un poco de cada, la tienes que llevar a pegar, pero realmente la quieres tener también cerca de los héroes. Entonces sí, puedes llevar un Arcan, un Catacross, llevarlos hacia adelante para que vayan a pegar y tener esta unidad cerca para pasar heridas. Pero aún así a mí me siguen pareciendo caros. ¿Sí? No tienen ni... O sea, sí, salvan muy bien, tienen aguante, pero realmente les falta algo. ¿Sabes? Son muy caros, son heridas muy caras. Son heridas muy caras para lo que es la unidad. Hay otras unidades que dan bodyguard de forma mucho más barata y realmente aquí, no sé, para mí no se les saca el rendimiento adecuado. Para mí siguen siendo caros. Entiendo que lo que hacen es pasar heridas, que está muy bien, pero tendría que tener algo como Stormcast, ¿no? Que tiene... No me acuerdo cómo se llama la unidad. Los Praetors puede ser. Que también hacen bodyguard, pero a su vez niegan heridas al 5+. En vez de al 6, al 5+. Pues aquí, si aún se lo mejoraran un poco, pues dirías, bueno, pues aún bien. Pues también tienes una unidad que posiblemente salve mejor que otras unidades y sin embargo te come las heridas igual. O sea, van directas a las de bodyguard. Pero bueno, creo que también necesitarían más que una rebaja, un cambio de War Scroll. No sé qué necesitan realmente. Y vamos con unidades especialistas y hechizos permanentes. Ya es lo último que tenemos aquí. Por una parte, Gotizar. Creo que se va a ver más en el sentido de que ahora parece que va a haber como algo menos de disparo, ¿no? Como que las unidades que se benefician del daño extra son los Bounty. A ver, es un poco pronto quizás para decir que va a haber menos disparo. Por ejemplo, Stormcast han sido nerfeados, por lo tanto es posible o es previsible que se vea algo menos de disparo. Seraphon, los Skins pues han recibido un nerfeo, es más fácil de matarlos. Entonces, bueno, a lo mejor ya no se ven tantos Skins, pero se ven en cambio otros dinosaurios más grandes. Entonces, no sé, ha habido hoy cambios, veremos cómo va, porque tener también muchos arqueros, o sea, los arqueros realmente son buenos cuando los combinas con otras unidades. Necesitas limpiar un punto, disparas con arqueros, cargas y limpias. De hecho, si en el rival la pantalla, pues te puedes cargar la pantalla o disparar a lo que tiene detrás, intentar bajar lo máximo posible y luego te cargas la pantalla y a lo mejor con eso ya te da para conquistar. Entonces creo que Gotizar puede ser útil en plan, pues tienes una unidad tu unidad de Mortex y te la llevas con Gotizar. Antes tenías que decidir a lo mejor a qué unidad te ibas a proteger, a lo mejor ahora solo llevas una y te lo llevas a él detrás para darle aguante. Entonces creo que es una buena unidad, siempre lo fue. Hay táctica también especialista para él en la White Dwarf, que da puntos adicionales. Bueno, quizás no era más fácil, pero bueno, que está ahí. Creo que es útil. Además te puede ayudar también con la embestida monstruosa. Es una unidad que ojalá pudiéramos dar defensa total en este ejército para poder precisamente preservarlo. Salva 4, al igual que la mayoría de unidades. Y claro, queremos que aguante, no lo queremos meter en combate porque para que no nos lo maten y pueda revivir Mortex. Pero inevitablemente hay que terminar metiéndolo en combate. A lo mejor de forma indirecta, ¿no? Poniendo detrás de los Mortex, que el rival se pegue. En cuanto se pega, pues apilar con él y pegar. Quizás la forma más fácil de hacerlo. Morte Crawler. Creo que necesitaba una bajada de puntos y no ha sido así. También creo que el problema del War Scroll... yo creo que el War Scroll se arreglaría directamente haciendo que cuando dispara la salvación del rival es la característica de salvación, es decir, la que tiene en el propio War Scroll, que no pueda mejorar. Con eso creo que se arreglaría bastante, porque es el problema que tiene esta edición. ¿Que me disparas? Bueno, me doy defensa total, sí, puedo repartir los disparos para intentar minimizarlo, pero eso es un problema. Es decir, normalmente queremos matar algo, no estar dividiendo para... Venga, te hago 3 bajas aquí, otras 5 aquí, 5 allá. No queremos dividir. Pero sin embargo, nos obligan porque es la única forma de utilizar. Y realmente, por culpa de estas cosas, llevar 2... Bueno, aparte hay más cosas también. Pero llevar 2 se hace también duro. Son muchos puntos. Y realmente pierdes control de otras cosas. Y dices tú, pero si no las llevas, pues también el rival no tiene esa presión que genera.
Entonces, bueno, creo que necesitarían eso, un cambio en eso, estaría muy bien. Aún así, ya que si no lo hacen o no lo piensan hacer, creo que deberían hacer una buena bajada de puntos para que realmente se pueda utilizar. Bueno, no sé. Aunque ahora vaya a haber más hordas y todo eso, no penséis que por eso va a ser muchísimo más útil. A lo mejor sí que contra ciertos ejércitos va muy bien, contra cosas como ratas o listas con zombies y así, pues limpia muy bien, pero creo que no son la panacea. Morghast, bueno, Harbingers y los otros, los Achai también, los dos. Bueno, creo que van a seguirse. De hecho, ahora creo que han sido opacados ya totalmente por los Stalkers. Antes quizás se podían jugar un poco más que los Stalkers, a pesar de que Stalkers tenían más daño. Pero los Harbingers por el alcance que tienen, o sea, por el alcance que tienen o por el movimiento que tienen. A ver, que ahora también en el batallón de Bounty Hunters, pues con ese +1 al daño, pues quizás son un poco más interesantes, pero siguen siendo muchos puntos, siguen estando un poco limitados. De todos modos, creo que la gente les va a dar un intento y por ahí, con el +1 al daño, creo que es una unidad que realmente pues, puede hacer cosas. Bueno, entonces, bueno, no descarto que se usen por eso mismo, porque ahora es un buff indirecto, ¿no? Entre que te puedes dar un +1 a perforar y ese +1 al daño contra Garritan Veterans, la verdad es que pueden dar bastante miedo. Sobre todo que ese +1 al daño parece una tontería, pero se va a notar. Entonces a lo mejor pues sí que ganan por ahí, porque tienen más letalidad, pero siguen siendo limitados. Sigue siendo una unidad bastante cara y bastante limitada. Pero bueno, veremos cómo les va. Yo creo que se van a ver. Por lo menos se va a intentar probar para ver si realmente cumplen. Y luego ya, como siempre, se verá si realmente los Stalkers, al ser línea también, que te cubre la línea, el efecto de línea, pues si te van bien o no. Y los hechizos permanentes se han bajado de precio. Normalmente se llevan, por ejemplo, bueno, hay varios. O sea, tenéis ahí los 3. Creo que el más interesante es ese +1 a impactar que das. Sobre todo cuando no llevas a Catacross, es una muy buena opción. Pero realmente se van a usar más, se van a usar menos. Creo que posiblemente se usen algo más porque han bajado de puntos, pero creo que tampoco son la panacea, no te van a arreglar una partida. Ese +1 impactar sí que es interesante, sobre todo si llevas a un Arcan que te lo puede colar bastante fácil, o los Mortisam con la acción heroica de que el hechizo se lo tiran y lo aciertan y entra automático, o sea, entra indisipable, perdón. Pues la verdad es que puede ser bastante interesante por ahí. Y bueno, así ya lo que sería modo general de libro, ¿qué es lo que se va a jugar? No se sabe. No se sabe todavía. Aquí hemos analizado un poco las unidades, cómo van. Siempre me he referido a Mortis Praetorian y a Petrifex Elite, porque son las dos facciones más competitivas, las que seguramente se seguirán viendo. Si aunque tengas más movilidad, pues con la de correr, pero si no tienes aguante, tampoco te sirve de nada. Y ahora pues que todo es más volátil, el aguante es necesario. Mortis Praetorian sigue dependiendo de Catacross para darse +1 a salvar en área, que eso siempre es una limitación, porque hay ciertos ejércitos que te pueden reducir lo que es el aura de esas 36 pulgadas, que ocupabas casi todo el mapa, te lo pueden reducir a la mitad. Entonces, siempre vas ahí un poco más limitado. Y Petrifex aparte te da ese +1 a perforar, que siempre está muy bien. De hecho, cuando sobran los puntos, incluso lo tiras con los héroes pequeños, estás en combate, dices, pues me gasto este punto adicional, que total, ¿para qué los quiero? Pues para estas cosas. Y bueno, creo que eso, la Mortek Guard, que siempre fue la gran ganadora, la gran usada, bajará un poco lo que es el uso en favor de otras unidades, como pues eso, Stalkers o incluso Morghast. Y veremos cómo se juega, porque Osiarka siempre fue de jugar pocas unidades, y nunca fue de llevar muchas unidades o que es ahí separadas, sino que, por ejemplo, en Mortek Guard en unidades de 20 se ve mucho, alguna unidad de 10 cuando ya es para cerrar lista, ¿no? Y ahora que los Garritan Veterans tienen tanta importancia para coger objetivos, porque si el que va segundo puede hacer que solo Garritan Veterans puedan disputar objetivos, ahí tienes dos alternativas. Si no tienes en ese momento y el rival sí, o limpias lo que tengan, o si no, no te queda más remedio que tener unidad por ahí, alguna unidad cerca que te sirva para cumplir. Entonces, a lo mejor eso se hace en capas, o por otra parte el Gotizar también puede ayudar. Veremos cómo se maneja eso, porque los puntos, siempre hablamos de muchas cosas, pero luego hay que cuadrar puntos. Mortek Crawler creo que no se verá demasiado en principio, pero un poco por lo que decía antes, mientras no cambie War Scroll ni bajen puntos, creo que es un poco cara para lo que hace,
y más ahora que hace falta puntuar más que antes. Porque las tácticas, recordad eso, tened siempre a mano las de la White Dwarf, va a ser muy, muy útil, tanto en este ejército como en otros. Y el tema de puntuar objetivos ahora es muy importante, porque las tácticas son un poco más complicadas. Por lo tanto, si tenéis dificultades para hacer las tácticas, vais a tener también dificultades para tener puntos para ir por delante del rival. Por lo tanto, si lleváis mucho Galatian Veterans, también os van a hacer más daño. Si no los lleváis, vais a tener problemas para puntuar. Así que intentar llevar ahí un cierto equilibrio y tener lo que se aguante. Intentar siempre tener los héroes ahí a rango. Intentar no exponerse, no sobreexponerse, por así decirlo. Y sacrificar a veces lo que haga falta, pues, para que no maten ciertas unidades. Hay ciertas cosas como si lanzáis un hechizo permanente, pues a lo mejor lo podéis poner delante de vuestra unidad, pues para proteger un poco de la carga, que no os pueda pegar con todo, por ejemplo, el rival, o que tenga que gastar un hechizo para disiparlo, para poder hacerlo, etcétera. Pues ya tenéis una dificultad mayor que el hechizo para quitarlo. Tipo, bueno, viendo estas cosas. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Hemos comentado así cosas un poco por encima. Falta testeo, faltan pruebas. Veremos cómo le va. Creo que hay cosas que han mejorado, como os decía, los Stalkers. Hay otras que han empeorado, lo que es la Mortek. Pero bueno, ahora es cuestión de adaptarse. Tened en cuenta que este ejército depende mucho de esas 3 pulgadas que puede mover adicionales, que tiene de movilidad, sobre todo por la movilidad que tiene el propio ejército. Posicionar bien el nexo, que no lo he comentado, pero el nexo posicionarlo bien para poder incluso meter ese -1 a impactar o reducir lo que es la movilidad del rival. O incluso en algunos momentos meterle -1 a los hechizos. Entonces, bueno, jugar con todas esas cosas. Y bueno, podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas, cosas a las que no estéis de acuerdo, ya sabéis, dejar ahí un comentario, suscribiros y todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.